Nos toca hablar un tema que en lo personal, le contaba recién a mi... Vamos a usar 1 Corintios 12 como pasaje central. Le decía a mi papá que cuando yo tenía 13 años, éramos chicos, un grupo de chicos de la edad mía, teníamos 13, 14 años, todos, la clase bíblica del año fue Corintios. Hablamos sobre Corintios y le contaba recién a mi papá, todavía sigo usando lo aprendido hace ya 20 años. Tengo 33, tenía 13. Hace 20 años, ¿no? Cómo lo que un maestro siembra no queda ahí, sino que da su fruto, y cómo hemos, en lo particular, cómo me sirvió un montón. Vamos a la Biblia, 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Biblia textual, no sé si alguno la tiene, se la recomiendo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los temas espirituales o acerca de las cosas del espíritu. Ustedes saben que este es el contexto que nos va a servir para poder entender lo que vamos a hablar en esta noche, que es acerca del don de apóstol, que es lo que vamos a hablar en esta noche, pero nos va a servir para entender el contexto. Ustedes saben que los corintios, ellos antes de conocer a Cristo, habían vivido en una sociedad y en una vida envuelta en el ocultismo. Entonces, de cosas espirituales, ellos sabían bastante, habían visto bastantes cosas de cosas espirituales. Y tenían una principal preferencia por el don de hablar en lenguas. Entonces ellos juzgaban los dones teniendo en cuenta la experiencia y no la doctrina. Entonces había un punto, si ustedes leen Corintios 12, que uno había dicho Jesús es anatema o Jesús es maldito, y ellos lo habían tomado como que era que venía de Dios, del Espíritu Santo, como que venía del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, miren, en cuanto a las cosas espirituales, los temas espirituales, no quiero que sean unos ignorantes, le está diciendo, ¿no es cierto? Eso es lo que les está diciendo. Entonces, usando este texto y este contexto como disparador, vamos a ver, nosotros podemos, hay 3 o 4 listas de dones en la Biblia. 1 Corintios hay una, pero el tema de las lenguas está desarrollado en el capítulo 12, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Nosotros en estos capítulos, después léanlo en su casa, nosotros podemos ver 2 o 3 cosas. La primera es, vamos a ver a las 3 personas de la Trinidad presentes en toda la explicación de Pablo sobre los dones hacia la iglesia en Corintios. La segunda cosa que vamos a ver es que Dios dio dones. ¿Qué son dones? Ya lo establecimos, dádivas o regalos, como Él quiso, de una manera totalmente soberana. A uno le dio que enseñara, al otro le dio que exhortara, al otro le dio que sirviera, al otro le dio que compartiera o repartiera, como dice la Reina Valera. Él repartió como a Él se le dio la gana. Y en tercer lugar, también podemos ver que estos dones que Él dio a su iglesia han de desarrollarse en un marco de, no había entendido lo que había puesto, la palabra que había puesto, en un marco de amor y de orden. Capítulo 13, capítulo 14. Entonces dijimos, nosotros en la carta de los Corintios, el tema de los dones, agarra los 3 capítulos, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14. Es muy importante porque entendemos que debe haber cierto orden en la iglesia, ¿no? El primer mensaje que empezamos a grabar de esto, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El que dio Roberto, del orden en el culto, ¿no?
Y de eso justamente es lo que era el problema que tenían los hermanos acá en Corintios. Ellos juzgaban, como tenían muchos conocimientos, o como habían visto muchas cosas acerca de las cosas espirituales, entonces ellos agarraban y juzgaban los dones según la experiencia y no según la doctrina. O sea, eran unos ignorantes, no tenían el conocimiento para poder entenderlo. Por eso el apóstol Pablo se tiene que referir a ellos diciéndole, no quiero, en cuanto a las cosas espirituales, no quiero que sean ignorantes, podríamos decir nosotros. Entonces, hemos visto que en este contexto, 1 Corintios 12, 28, acompáñenme a sus Biblias, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hoy, en esta oportunidad, los apóstoles. ¿Alguien sabe acá qué significa la palabra apóstol? Enviado, un enviado, eso significa la palabra apóstol. Como todos sabemos, en la Biblia encontramos muchos apóstoles, ¿no? Los 13 que eligió el Señor, y esos se denominan o se conocen normalmente como apóstoles de Jesucristo, pero hay otros como Bernabé, que son apóstoles a las iglesias. Recuerdo charlar con creo que un compañero de la facultad que en la iglesia de ellos tenían apóstoles. Entonces él me preguntaba por qué nosotros no, y bueno, era como que era ahí una diferencia, hoy lo vamos a explicar, pero dice la Biblia que él puso primeramente apóstoles. Nosotros conocemos a los 13 que eligió el Señor y conocemos también otros bíblicamente que esos son denominados apóstoles de Cristo y otros denominados apóstoles a las iglesias, como normalmente los conocemos, que son como Bernabé y demás. Bien. Ahora, establecimos que apóstol significaba ¿qué? Enviado. Significaba enviado. Bueno, en primer lugar, hay requisitos para ser llamado apóstol. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, donde se elige, Hechos capítulo 1, donde se elige al sucesor no lo vamos a leer porque sería muy largo, ¿al sucesor de quién? De Judas. ¿Quién fue el sucesor de Judas? Matías, ¿no? Entonces, Pedro establece dos requisitos. Fíjense, si ustedes leen el primer capítulo y el segundo capítulo de Hechos, todo lo que dice Pedro no es porque a él se le ocurre. Está todo fundamentado con la Escritura, porque la palabra dice, porque no se olviden que la palabra dice. Fíjense, no es que son ocurrencias de ellos lo que están haciendo. Entonces, es un buen parámetro para nosotros, ¿no? Es un buen parámetro que nosotros podemos usar. En el capítulo 1 de Hechos se elige el sucesor de Judas, que fue el traidor, ¿no es cierto? El que se sentó a la misma mesa que el Señor a comer, al que el Señor Jesús trató con amor sabiendo que un ratito después lo iba a traicionar, ¿no? Otro ejemplo y otro buen parámetro para nosotros. Entonces eligieron al sucesor. ¿Quién fue? Fue Matías, el sucesor. Pero tenían que cumplir dos requisitos mínimos. Entonces hay requisitos para poder ser llamado apóstol. Primer requisito, debe ser designado por el Señor directamente. No hay forma. Debe ser designado por el Señor. Y segundo requisito, debe ser testigo de Cristo resucitado. Bueno, nosotros sabemos que a los 13 que él eligió, él los llamó, ¿no es cierto? Entonces, cuando eligieron al sucesor de Judas, no podían elegir a cualquiera. Tenía que cumplir estos dos requisitos mínimos: haber estado con el Señor en su ministerio y haberlo visto a Cristo resucitado. Entonces no podía ser cualquiera. Ellos eligieron a Matías. Ahora, ustedes saben que en la Biblia nosotros tenemos
la primera y segunda carta de Corintios. En la segunda carta de Corintios, a Pablo se lo critica mucho y se pone en duda su condición de apóstol. A ver, pero si vos no estuviste con nosotros cuando el Señor estuvo, pero si vos perseguías a los cristianos, ese es el contexto de esa carta, ¿no es cierto? Como siempre, Satanás tratando de parar la obra de Dios, ¿a quién ataca? Ataca al líder, como siempre. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas, enseñó el Señor Jesús, ¿no? Y bíblicamente siempre ha sido en las iglesias que tenemos en las cartas de la Biblia, Colosenses, Corintios, Gálatas, siempre se ha intentado desacreditar al apóstol Pablo y poner en duda su condición como apóstol. Pero él es un apóstol porque fue elegido directamente y fue testigo también de Cristo, camino a Damasco, resucitado. Entonces, ¿por qué nosotros en nuestra iglesia no tenemos apóstol? Porque no somos testigos oculares de que de Cristo haya resucitado. Entonces, primera condición para ser apóstol, que por eso nosotros hoy no tenemos apóstoles. Bien, hay requisitos para ser llamado apóstol, pero hay responsabilidades que un apóstol debía de cumplir. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Bien, leemos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Bueno, ¿qué funciones? Había requisitos para ser llamado apóstol, pero también habían ciertas responsabilidades que había que cumplir, siendo un apóstol. Y una de esas responsabilidades era poner los cimientos de la iglesia. Miren, no que ellos pusieran los cimientos. ¿El cimiento quién es? Cristo, la principal piedra del ángulo. No sé si todos saben a qué se refiere eso, pero las construcciones en ese momento se apoyaban sobre una piedra principal. Incluso también las puertas. ¿Vieron que las puertas eran así como redondeadas? La piedra angular era la que estaba en la punta que sostenía toda la... Sí, el pase que estoy haciendo ademanes con la mano, por eso no me escucho bien. Era lo que sostenía toda digamos, el frente. Está usando como una comparación para que podamos entender lo que está diciendo. El fundamento, Cristo. Ellos tenían como tarea, como responsabilidad, echar los cimientos de la iglesia. Por eso nosotros solemos decir que cuando uno estudia el Antiguo Testamento, los Evangelios, ha de hacerlo bajo una mirada apostólica. La primera iglesia perseveraba ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, nos enseña el libro de Hechos. En primer lugar, ellos tenían la responsabilidad de poner los cimientos de la iglesia. En segundo lugar, eran transmisores del cuerpo de doctrinas que luego completarían ¿qué? La Biblia, o el canon, no sé quién me lo dijo, la Biblia, que luego completarían la Biblia. Qué responsabilidad tremenda que les dio el Señor a ellos, ¿no? Completar todas las enseñanzas, todas las doctrinas de las cuales nosotros 2000 años después íbamos a estar aprendiendo y para poder crecer en nuestras vidas, para poder crecer como en lo individual, pero también poder crecer como iglesia. Entonces, en primer lugar, ellos debían poner el fundamento de las iglesias, debían ser transmisores del cuerpo de doctrinas que luego completarían las Escrituras. Ellos, en tercer lugar, también recibían revelaciones y las transmitían, directas de Dios, y las transmitían. Y en cuarto lugar, dar confirmación de la palabra por medios y señales, prodigios, milagros. Bueno, tenían una tremenda
una tremenda responsabilidad ellos. Hay algunos estudiosos bíblicos que en Efesios 4:11 dice, Dios dio a unos apóstoles y profetas, luego evangelistas y después pastores y maestros. Muchos entienden que los evangelistas y los pastores maestros son los que reemplazarían el oficio de apóstol y profeta. Si viene un evangelista, ¿cuál es la tarea? Evangelizar, salir, fundar iglesias. El apóstol hacía eso y muchas cosas más. Entonces hemos visto que los apóstoles hay requisitos que cumplir. Tenían una tarea específica que cumplir. Pero también estos oficios tenían fecha de caducidad. Hoy no se pueden cumplir los requisitos para ser un apóstol. Por lo tanto, los apóstoles terminaron ¿cuándo? Cuando se murió el último. Cuando se murió el último se terminaron los apóstoles. Y vemos que bíblicamente no habían reemplazos. Ellos se terminaron cuando se murió el último. Eran tareas y oficios necesarios en la época donde se fundaron todas las iglesias y se completó el canon bíblico o la escritura. Entonces hemos visto que hay requisitos para ser apóstol, hemos visto que en la Biblia nombra apóstoles, hemos visto que estaban los que eligió mismo el Señor, denominados apóstoles de Jesucristo, hemos visto que habían otros apóstoles más generales a las iglesias como Bernabé, hemos visto que hay requisitos, que hay responsabilidades específicas de ese oficio y que también es un oficio que no iba a durar para siempre, digamos, que no iba a tener reemplazo, sino que tenía fecha límite. Ahora, un miércoles por la noche, si bien esta la llamamos como reunión de ¿cómo? De enseñanza y oración, nos sirve como enseñanza. ¿Cómo aplico yo esto a mi vida? Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Un querido hermano, Nelson Gallito, tiene un dicho que dice que cuando no estudiamos la Biblia somos propensos al engaño. Somos propensos al engaño. Bueno, hoy se vende mucho en el sistema mundo los títulos, apóstoles, pastor, pastora. Bueno, entendemos que bíblicamente este oficio cesó y que fueron necesarios en un solo tiempo de la iglesia. Y esta reunión de enseñanza que también nos hace, hemos hablado acerca de los dones, hemos hablado acerca de la función que tienen los dones, que es edificar al cuerpo, y en ese bien que yo le hago a mi hermano, Dios es glorificado. Hemos hablado acerca de que es necesario que todos colaboremos en estos miércoles y trabajemos coordinados para que todo el cuerpo pueda crecer. Hemos también visto acerca de que debemos pensar en qué lugar el Señor nos quiere poner a cada uno y que no tiene que ver con lo que a mí me sale bien, tiene que ver con lo que Él me quiere dar y donde Él me quiere usar. Pero también hoy hemos aprendido que es necesario que leamos la palabra, estudiemos la palabra, escudriñemos la palabra, porque si no somos propensos al engaño. El sistema mundo constantemente está vendiendo todo este tipo de cosas y este tipo de títulos. Ahora, como yo decía, cuando yo tenía 13 años, hijo de padres cristianos, están acá los dos, íbamos a la reunión, tenía un maestro de clase bíblica que se preocupó y ocupó de enseñarme estas cosas hace 20 años. Y
han sido de crecimiento para mi vida. ¿Pero por qué? Porque yo tuve mi propio encuentro personal con el Señor. Porque yo un día me vi pecador y me vi que mis actos me llevaban al infierno. Y escuchando de un mensaje esa noche, le pregunté a mi papá que cómo tenía que hacer, y mi papá me dijo lo que tenía que hacer, que tenía que orar a Dios y decirle que me perdonara por mis pecados. Creo que lo que yo había visto en la semana era que lo que yo había hecho era que había mentido, no sé qué había hecho y me habían enganchado. Entonces, cuando escuché la palabra en una reunión de grandes, no en una reunión de chicos, entendí que eso era pecado y que eso me separaba de Dios. Y entendí que Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener una eternidad, porque a causa de mis pecados yo me iba al infierno. Y digo así, con 9 años, ¿qué tan malo te puedes sentir? Pero fue Dios abriendo mi corazón para que yo estuviera atento en esa reunión y pude tomar mi decisión por Cristo. Y es en donde todo esto tiene sentido. Si hay alguien acá que no ha tenido esta experiencia de haberle pedido perdón a Dios por sus pecados, haberle recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, esta es una oportunidad más que tiene para arreglar sus cuentas con Dios. El Ever Gallito suele decir, si te morís hoy, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Y es lo que usa él para predicar en la calle, hasta tiene una tarjetita que dice, poné la fecha de tu muerte atrás y le da a las personas cuando evangeliza. Si te morís hoy, ¿dónde vas? ¿A una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Dios? Pero si ya has tenido esta experiencia, si en tu vida ha entrado Dios, bueno, tenemos que crecer y no tenemos que ser como le decía Pablo a los corintios. En los temas, en cuanto a las cosas espirituales o a los temas espirituales se refiere, no quiero que sean unos ignorantes. Debemos estudiar la Biblia para no, como hemos leído, no ser propensos al engaño. Oficio de apóstol, caducó. Una tarea específica, un llamado específico en una época específica. ¿Queremos descubrir cuáles son nuestros dones? Bueno, ese no está para ninguno de nosotros. ¿Nos ponemos de pie? Ojalá que este mensaje sencillo nos aliente y nos impulse a poder cada día estudiar. Hay un desafío de lectura que estamos haciendo, que están haciendo varios, yo esta vez no lo estoy haciendo, el de Jonás, que terminó el otro día, viene el grupo. Y qué bueno que es cuando todos nos alentamos a poder estudiar la Biblia, a poder compartir lo que nos hace bien. Ojalá que podamos, que esta sea una sana costumbre en cada uno de nosotros, de que en lo individual sí, nuestro estudio personal, nuestro devocional, pero como iglesia podamos aprender y crecer juntos, porque es la única manera en la que vamos a poder entender en qué lugar Dios nos quiere usar. Ojalá esto haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido hace tantos años para mi vida cuando tenía 13, 14. Y Dios me ha hablado, Dios me ha enseñado y hoy yo lo puedo estar también compartiendo con cada uno de ustedes.